Bueno, vamos a dar inicio a la conferencia magistral del doctor Fernando Ortiz Lachica, cuyo título es Concepciones del cuerpo en la psicoterapia corporal y la educación somática. El doctor Ortiz es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana. Muchas gracias por la invitación a la FES Iztacala y al comité organizador. Esto de conferencia magistral es un honor que me hace sentir emocionado y un poquito incómodo. Y voy a dar un giro respecto de las ponencias que acabamos de escuchar. Voy a hablar de psicoterapia corporal y educación somática, y hay muchas historias, relaciones que podrían darse alrededor de esto, el tiempo no nos va a dejar, pero bueno, ¿alguien ha oído, veo manos, de esto de psicoterapia corporal? ¿Nadie? ¿Educación somática? Ay, veo una mano por allá. Bueno, aquí una maestra ya jubilada, pero que sigue dando, entiendo, talleres aquí, Rose Eisenberg, da interesantes talleres del método Feldenkrais, que mucho recomiendo si quieren conocer por experiencia personal de educación somática. En fin, que antes de empezar quiero decir que voy a hablar un poco de la historia de la psicoterapia corporal para pasar a mi tema de las concepciones del cuerpo, pero están implícitas, y a lo mejor me refiero a ellas, una historia de un campo profesional y académico que ha luchado no siempre fructuosamente para obtener reconocimiento, y está también la historia de un movimiento contracultural. Entonces, y está por supuesto una corriente psicológica, una corriente alterna a las dominantes desde el siglo XIX. La siguiente diapositiva, por favor. Bueno, para la mayor parte de las personas, la psicoterapia es la cura por el habla. Una de las primeras pacientes de las que habló Sigmund Freud, que no era de él, sino de su colega Breuer, que era una mujer muy inteligente, le llamó al psicoanálisis la cura por el habla. Vengo aquí a hablar y me curo. Y muchas personas todavía piensan que la psicoterapia es así. El lugar común de la psicoterapia es el diván. Estoy en un diván acostado y digo lo que se me ocurre, sueños, asocio, libremente, platico de lo que sea. O más modernamente estoy sentado en una silla frente a mi terapeuta y le cuento lo que me pasó en la semana o en el día, mis frustraciones, etc. Esto es la cura por el habla. Pero la siguiente diapositiva, por favor. Desde siempre, muchos grandes psicoterapeutas fueron observadores del cuerpo, observadores muy sutiles del cuerpo. Se dieron cuenta de las señales, de los cambios de postura, los cambios de voz, los gestos, los movimientos, y utilizaron ese material para su trabajo. Tenemos ahí, por supuesto, abajo a mi derecha a Freud. ¿Quién es ese? ¿Quién sabe quién es ese del medio? A ver, ¿quiénes son psicólogos aquí? ¿Quiénes son psicólogos aquí? Ese de medio es Rogers, Carl Rogers. Probablemente uno de los psicólogos más influyentes del siglo XX, al menos por supuesto en Estados Unidos y en el mundo occidental. No se le lee tanto ya, pero sus ideas están vigentes, aunque no le den crédito. Y tenemos abajo a mi derecha, aquí más cerca de mí, a Virginia Satir. Quise poner entonces tres personas muy notables: el padre del psicoanálisis, el más importante exponente de la psicología humanista y una extraordinaria psicoterapeuta familiar. Todos ellos tenían la fama de ser
muy sagaces observadores del cuerpo. El cuerpo era como una manifestación de la mente. Voy a ver cómo te mueves, o cómo cambia tu tono de voz, o cómo cambia tu gesto, y eso me dará cuenta de lo que verdaderamente me importa, que es la mente. Bueno, por supuesto estoy simplificando. La que sigue, por favor. La siguiente diapositiva. Pero algunos psicoterapeutas, desde principios del siglo XX, empezaron a trabajar directamente con el cuerpo. Hoy en día, normalmente se reconoce a Wilhelm Reich, que está aquí más cerca de mí, como padre de la psicoterapia corporal, aunque los estudiosos de la historia ahora han revalorizado a Pierre Janet, que fue contemporáneo de Freud, pero que vivió muchos años más y que también trabajaba con el cuerpo. Janet, por ejemplo, ha sido retomado por las personas que trabajan con trauma, porque él pensó que alguien que era víctima o que había sufrido un trauma, le iba bien tener lo que él llamaba un acto de triunfo. Es decir, si en esa situación traumática no pude correr o no pude hacer o quedó una acción pendiente y entonces el hacerla era sanador. De Reich, a ella se le pasó otra, de Reich hablaré un poquito más a continuación. Pero bueno, entonces, ¿qué hacen los psicoterapeutas corporales? Además de la palabra, o a veces prescindiendo de la palabra, ponen particular atención, tal vez más atención que los anteriores, a los gestos, movimientos, expresiones y aún a la forma del cuerpo. Pero no contentándose con esto, prescriben movimiento, postura, formas de respirar, actos, movimientos expresivos, etc. Algunos pueden emplear el contacto físico sistemáticamente, es decir, algunos psicoterapeutas tocan, masajean, hacen cosas con el cuerpo de sus consultantes y trabajan basándose en una teoría de la personalidad que implica, por supuesto, una concepción del cuerpo, y entonces aquí ya me acerco a mi tema y al tema de este congreso. Por favor. Bueno, los más conocidos entre los psicoterapeutas corporales, cuando yo empecé a estudiar esto hace ya algunos años, el más conocido, ya dije, es Wilhelm Reich. Oye, de nuevo pregunto a mi público, ¿alguien ha oído hablar de este señor Reich? A ver, hermanos. Y me pregunto, ¿cómo me encantaría saber qué oyeron de él? Yo cuando estudié la carrera, un maestro me dijo, ese era más freudiano que Freud y se volvió loco. Eso fue todo lo que vi. Bueno, vale la pena, en un congreso hace algunos meses aquí, oímos una conferencia magistral de Gerard Roach acerca de la vida de Reich. Al que le guste la biografía, le guste la contracultura, personaje revolucionario, vale la pena leer algo de este señor, que es digo un poquito de él. Él nació en el Imperio Austrohúngaro, fue médico, se entrenó como psicoanalista y después hizo su propia corriente, su propia forma de trabajar a partir del psicoanálisis, a la que primero le llamó análisis del carácter, luego vegetoterapia caracteroanalítica. Ese es muy bueno, como para un trabalenguas. Uno puede decir el rey de los vegetoterapeutas, que quiere vegetoterapeutizar, porque lo del vegetoterapeutices era un gran ya me trabé. Bueno, Reich fue también un militante en partidos de izquierda, escribió 30 y tantos libros, formó parte de la Escuela de Frankfurt, estuvo cerca de la Escuela de Frankfurt más bien que formó parte. En Viena los psicoanalistas no lo querían porque era comunista, los comunistas no lo querían porque era psicoanalista y los nazis no lo querían porque era psicoanalista, comunista y judío,
de modo que tuvo que emigrar de Alemania a Dinamarca, y luego a Suecia, los países donde lo corrieron, a Noruega, donde hubo una campaña en su contra, y finalmente a los Estados Unidos, en donde también hubo una campaña en contra de él, de la FDA, Food and Drug Administration. Bueno, su vida fue muy azarosa, pero aún así produjo mucho, y entre otras cosas se le considera el padre de la psicoterapia corporal. De los conceptos derivados de él hablaré más ampliamente. Abajo de Reich está el más conocido de sus discípulos, Alexander Lowen. Alexander Lowen, a ver, otra vez pregunto, ¿alguien oyó hablar de Lowen? Oh, hay una persona, dos personas. Bueno, ya saben cómo son los campos académicos. Los reichianos, como han estado al margen de las instituciones académicas, al margen también de las principales corrientes de psicoterapia, peleando por un lugar en el campo profesional y académico, como nadie les hizo caso en una época, si no fuera para hablar mal de ellos, pues no se pelean entre ellos. Entonces, claro que algunas personas piensan que Lowen no es el verdadero heredero de Reich, etc. No hay homogeneidad tampoco aquí. Pero Lowen escribió libros, muchos muy populares a nivel de divulgación, y entonces se vendían muy bien, y él popularizó las cosas de las que voy a hablar ya ahora. Por favor, la siguiente diapositiva. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuál es el centro de lo que les quiero platicar? ¿Cuáles son los conceptos del cuerpo que están implícitos o que se dicen directamente en Reich y algunos de sus discípulos y en personas que han recibido esta influencia? Uno es el organismo pulsátil. Reich imaginó, ya entrado a su carrera, ya separado del psicoanálisis, utilizó la metáfora, y no tanto metáfora, de una amiba o un organismo también bastante sencillo para pensar en el cuerpo humano. Pensó, una amiba se expande y se contrae. Si uno pincha la amiba con una aguja, la amiba se contrae, y lo mismo pasa con el cuerpo humano, dijo Reich, me queda un poquito bajo, lo mismo pasa con el cuerpo humano, que a consecuencia de los traumas, las carencias, los conflictos, lo que ahora hemos dado en llamar heridas del desarrollo, el cuerpo se contrae. Y no solamente se contrae por lo que le sucede en el medio ambiente, sino también se contrae como defensa a su propia vitalidad. Debería haber traído más libros, pero imagínate esto, aquí hay un niño, este es un niño, un niño pequeño que quiere jugar, ya sabes, gritar, cantar, etcétera, etcétera, y entonces, pero vive en un departamento de interés social que tiene unos 34 metros cuadrados, y entonces no se puede casi mover, y entonces la mamá o el papá le dicen, estate quieto, entonces le ponen aquí, ¿no? Y entonces el niño se siente mal porque reprimen esto que él es, entonces protesta, pero cuando protesta, y no me rezongue, ¡pum!, y le ponen otra vez otra, ¿no? ¿Ya? Entonces se queda contraído y piensa, siente, piensa, hay algo mal en mí, hay algo mal en mis impulsos, y hay algo mal en mi protesta, entonces me debo de contraer. Y se hace chiquito, inhibe él solo con su cuerpo, con su musculatura, la vitalidad, la expresión de sus emociones. Y entonces esta amiba ya no es la amiba que se va a tragar por ahí algo, sino que es una amiba contraída, pequeña, como veremos en la siguiente diapositiva. Bueno, entonces no se los modelos que he estado exponiendo se complementan. El organismo pulsátil, entonces ya en el ser humano, que es más complicado, la contracción toma la forma de una armadura para impedir la expresión de los impulsos. Hay contracturas en diferentes niveles del cuerpo. Reich pensó
en los ojos, en la boca, en el cuello, en el tórax, ya no me alcanzó la diapositiva, en la panza y en los genitales. Y esta armadura, esta concepción del cuerpo, fíjense, el cuerpo como armado, ¿no? Esta armadura, por una parte, nos protege del exterior, pero por otra parte también sirve para que no salgan los impulsos que están prohibidos por determinada sociedad. Quienes ya oyeron de Reich, que levantaron la mano hace rato, probablemente sepan que él habló de la familia autoritaria y de cómo una familia autoritaria, según él, en donde el padre reprimía los impulsos, preparaba el camino para que el individuo aceptara el fascismo, ¿no? Es decir, ya mataron su vitalidad, pues ya va a seguir al Führer. El padre es un pequeño Führer en la casa, el gran Führer, pues todo el mundo se somete, pero a la vez somete a otras personas. Entonces, otra concepción del cuerpo es esta, el cuerpo como el asiento de impulsos que no son permitidos por la cultura y que entonces el cuerpo reacciona como una armadura. En alemán decía Panzerung, ¿no? Pues sí, una armadura, una coraza, ¿no? Una coraza también, el cuerpo acorazado. De aquí, este modelo tiene algunas implicaciones. Freud pensaba que los impulsos eran, entre comillas digo, malos. Si uno lee a Freud, estoy exagerando un poquito, pero podría parecer que si no fuera por la cultura, todos seríamos incestuosos, caníbales y homicidas. Gracias a la cultura reprimimos esos impulsos, nos volvemos neuróticos, pero eso es el precio de vivir en una cultura. Reich, en cambio, pensó que los impulsos eran naturalmente buenos, que no había maldad, que si liberamos estos impulsos de la coraza, entonces el hombre va a ser naturalmente amable, bondadoso, etcétera, que si es agresivo es precisamente porque estos impulsos no salen o salen distorsionados por la coraza. Entonces, dos concepciones del cuerpo aquí, uno, el cuerpo pulsátil como una amiba, y otro, y derivada de esta, el cuerpo como asiento de impulsos naturalmente buenos, pero que la sociedad reprime, que no impide la expresión y que entonces el cuerpo se acoraza para impedir la salida de estos impulsos y para defenderse del mundo exterior. Entonces, todavía no lo regresamos, por favor, entonces, ¿qué haría el psicoterapeuta? Si Freud dijo, donde haya ello, debe haber yo, si Freud habló de controlar una serie de impulsos, Reich hablaba de liberar la energía. Esta energía que era lo básico del organismo pulsátil, ¿qué hacía Reich como terapeuta? Bueno, muy al principio de su carrera, como en la década de 1920, si él tenía una persona en su consulta, probablemente le diría algo así como: noto que cada vez que usted habla de su padre, rechina los dientes. Ahí está otra vez usted rechinando los dientes cuando habla de su padre. Y luego fue un paso más allá, y Reich lo imitaba y decía: así que ya está hablando usted de su padre, lo rechina, ¿no? Y en algún momento se le ocurrió: a ver, rechine los dientes, a ver, hágalo más, exagere ese movimiento, o exagere esa tensión. Entonces sugirió que la persona exagerara y aún se abandonara sus movimientos. Relata él en su libro Análisis del Carácter de una persona que cuando él le hacía una interpretación le decía: no quiero, que hacía como berrinche. Y entonces Reich, que era un terapeuta, ¿cómo lo puedo decir? Pues muy provocador, muy confrontante, empezó a imitar a la persona. Dijo: no quiero. Y entonces la persona empezó a hacer un berrinche, empezó a patalear en el diván y le dijo: vamos, hasta que saca los impulsos, abandónese a eso.
y la persona gritó, pataleó tanto que los vecinos llamaron a la policía, pero se les aseguró que era una sesión terapéutica. Y entonces así nacieron poco a poco en la consulta de Reich las técnicas más conocidas, no las únicas, de la psicoterapia corporal. Provocar a la persona para que expresara sentimientos reprimidos. Entre más descarga, entre más liberación de energía, mejor. Bueno, no sé si nos quedamos hasta el final para las preguntas o si hay algún momento hasta el final. Ok. Bueno. Entonces, el propósito era liberar la energía reprimida por estas vivencias en los primeros años de la vida, pero que a la vez eran consecuencia de las normas sociales internalizadas por las autoridades de la familia. Ahora sí, la que sigue, por favor. ¿Sí? Sí. Ah, es que ya no... ¿Sí están ahí saludándose? El siguiente de acuerdo. Bueno, entonces, probablemente mi público de psicólogos vio en algún momento esto de las etapas de desarrollo, según Freud, etapas de desarrollo de la libido. La siguiente tentación de Reich y sus discípulos fue hacer una teoría de tipos de carácter, y puse ahí tipos psicológicos. Si se acuerdan de etapas oral, anal, estas cosas, suena rete feo, ¿no? Pero ¿se acuerdan de las etapas? Sí, bueno. Entonces, la suposición es esta, siguiendo ciertos escritos de Freud, como uno de la primera década del siglo pasado, que se llamaba, ¿qué títulos? El carácter y el erotismo anal. Así se llamaba, pues, ¿no? ¿Qué puedo yo decir? Entonces, en cada etapa de desarrollo de la persona hay retos, hay necesidades, hay tareas de desarrollo que se deben dar, y el ambiente responde a estas necesidades de la niña o el niño en este crecimiento con frustración o con aceptación o con indiferencia o lo que sea. Y entonces, de acuerdo a cómo uno vive esas etapas, se desarrollan o se generan estilos de carácter. Y entonces Reich y sus discípulos no podían menos que hacer una tipología que tenía que ver con estilos de carácter. Tomo esta ilustración de un libro extraordinario de Stanley Kellman que se llama Anatomía Emocional, creo que sí lo tradujeron al español. Entonces vemos ahí que ya se fijaron en dónde va la dirección de las tensiones del cuerpo. Por ejemplo, el que está más cerca de mí le llamarían el cuerpo colapsado o el cuerpo oral. Entonces pensarían las personas que alguien que tiene un cuerpo así tuvo muchas carencias en la primera etapa de su vida, necesitó ser cargado, ser atendido, tal vez no le hicieron caso, tal vez hubo negligencia, y entonces como que se colapsó. Es decir, el siguiente cuerpo sería un cuerpo del cual las personas que lo cuidaron estaban encima de él, siempre dándole lata, pórtate bien, acábate la sopa de espinacas, ¿qué más le pueden haber dicho? Como ¿todavía se oye cri-cri? Cri-cri. Como las 7 ya van a dar, el niño va a merendar, ¿se acuerdan? Porque el pequeño es un llorón que siempre sale con eso. Imagínate la mamá diciéndole come, y el niño no quiere. Entonces, como que se contrae, se hace chiquito para defenderse de una madre o de una persona que está siempre encima de él diciéndole come, baja los codos de la mesa, lávate los dientes, di sí señora, gracias, con permiso, imagínate que te hacen eso. Entonces, ¿no? Y entonces, bueno, no me sigo con los diferentes cuerpos que Kelleman hubiera llamado denso y rígido. Uno entonces responde con su cuerpo, con una forma del cuerpo
para adaptarse a las presiones, las carencias, los traumas, las heridas del desarrollo. Estoy aquí, como no uso reloj, saco mi celular para ver cómo voy de tiempo. ¿Sabe dónde quedó? Creo que quedó en la chamarrita. Bueno, ¿cómo voy de tiempo? ¿Bien? Bueno, hagamos un simple experimento. Imagínense, por favor, que están en, no sé si conocen, en el metro Pantitlán. Si piensan un momentito en el metro Pantitlán, ¿qué pasa en sus cuerpos? ¿Alguien siente algo en el cuerpo pensando en el metro Pantitlán o en Pino Suárez? Escalofrío, sintió. ¿Alguien siente como que se hace chiquito, como que algo se contrae? Bueno, ahora imagínense que están en, no sé, en la playa, en un lugar así. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo si se imaginan que estamos en la playa? ¿No? Bueno, ahora imagínate que tu vida, los primeros 5 años de vida fueron el metro Pantitlán. Bueno, no el metro Pantitlán, pero que tu casa fue así, opresiva, ¿no? Que no te sentías a gusto en tu propia casa y por tanto en tu propio cuerpo, pues probablemente te contrajiste. O imagínate que te faltó, pues a lo mejor te colapsaste, que hubo negligencia, a lo mejor te colapsaste. Bueno, la siguiente, por favor. Derivado de estos modelos viene algo que quiero comentar. Algunos psicoterapeutas corporales, como este libro que se vendió muchísimo, Ken Ditchwald, y otros, incluso un mexicano, Roberto Navarro, hicieron una especie de cartografía corporal en donde, más allá de los tipos psicológicos, pensaron en que la tensión, la apariencia, incluso el movimiento de ciertas partes del cuerpo tenía que ver con funciones psicológicas. Por ejemplo, si alguien tiene la espalda así, es que a lo mejor carga mucho peso emocional, o si alguien está inclinada la cabeza, es que entonces a lo mejor tiene un problema con la mamá. Ese tipo de cosas, hacían un montón de equivalencias. Se basaban, había evidencias empíricas de esto en el sentido del trabajo del consultorio de muchas personas. Por ejemplo, los que trabajaban por medio del masaje encontraban que de repente cuando tocaban cierta parte del cuerpo la persona recordaba algunos eventos. Por ejemplo, tal vez cuando tocan aquí recuerda cuando lo abandonaron, o cuando le toca el pie siente no sé qué, cuando se trabajan las rodillas siente inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces hay, como este libro de Ken Ditchwald, libros, manuales en donde había equivalencias de cada parte del cuerpo con funciones psicológicas, como si, insisto, fuera una cartografía corporal. Muchos psicoterapeutas corporales todavía trabajan así, como leyendo el cuerpo y pensando que al verlo uno puede inferir cuál fue la historia, cuáles son los conflictos, cuáles son las carencias de las personas, y sorprendentemente muchos aciertan. Pero ahorita voy más allá. Al lado de la imagen del libro de Body Mind, que sí se tradujo al español, Cuerpo-Mente, de Ditchwald, está, ¿alguien ha visto estos libros en el Sanborns? Puedes sanar tu vida. Bueno, por supuesto que Louise Hay no es una psicoterapeuta corporal, pero la quiero poner como ejemplo de esta tendencia. Estaba yo leyendo cosas, preparándome para esta conferencia, y el New York Times le llamó la reina del New Age. Hace ratito hablábamos del New Age, ¿no? Fue una persona que vendió millones de ejemplares del libro, se tradujeron a un montón de idiomas, se hizo muy rica, hizo su propia editorial, y ella llevó esta posición al extremo, como por ejemplo, ayer me decían en la UNAM, en otro congreso,
Si tienes artritis reumatoide es que tienes rencor. Si tienes, no sé qué dice Luis, yo no leí el libro, pero hay personas que piensan, si a alguien le da cáncer es que no expresó su sexualidad, o es que tiene coraje reprimido, o es que tiene no sé qué emoción por ahí. Bueno, habiendo estado muchos años en el campo de la psicoterapia corporal, quiero decir que cualquier persona seria de este ámbito, de estas modalidades, diría que eso no es verdad. No hay una correlación lineal, una correlación perfecta entre lo que pasa en el cuerpo y lo que pasa en lo que llamamos mente. No todas las personas que tienen no sé qué carencia, no sé qué conflicto, les tiene que dar determinada enfermedad. Hace muchos años preparábamos un congreso precisamente de psicoterapia corporal en México, y a una de las colegas que estaba en el comité le dio cáncer de mama. Y entonces mis compañeros y colegas me decían, no, pues es que fulanita, pues es que está frustrada porque no sé qué cosa, es que su sexualidad no sé cuántos. No voy a decir las palabras que pienso de eso porque me da pena ante este auditorio, pero este tipo de concepciones ha causado mucho sufrimiento. A mi consultorio han llegado personas padeciendo, por ejemplo, cáncer y diciendo, ay, y aparte del cáncer, ¿qué he hecho yo para traerme ese cáncer? A lo mejor es que todavía le tengo rencor a mi abuelita. No, por favor, es una tontería, ¿no? Lo que sí podemos decir de equivalencias y etiología es que probablemente algunos conflictos, algunas carencias, algunos traumas pueden influir o no en el sistema inmunológico, y eso puede coadyuvar o no alguna enfermedad, pero realmente no sabemos en qué medida. Entonces, no hay una correlación perfecta entre rasgos corporales y enfermedad o rasgos psicológicos, pero sí son, como decía yo en la primera diapositiva, como indicadores que nos pueden ayudar a explorar pues la vida de una persona. Bueno, y luego me voy a la concepción más extraordinaria que se ha dado en la psicoterapia corporal, por favor. Algunos psicoterapeutas corporales piensan en estos términos. En la diapositiva que está más lejos de mí, en la imagen, perdón, se ven los chakras y aquí más cerca se ve el aura. Me invitó un colega hace 2 semanas a presentar su libro de psicoterapia, en donde dedica un apartado de cada tipo de carácter y luego capítulos iniciales y finales a lo que él llama espiritual y transpersonal, y por supuesto habla de el aura y de los chakras. ¿Alguien ha oído hablar de los chakras? En ese mismo libro se habla es un libro de psicoterapia, de ángeles, de vidas pasadas. Bueno, miren, tengo aquí un conflicto cuando hablo de estas cosas, porque por un lado siento que tengo que respetar lo que cada quien crea, pues si alguien cree en lo que quiere creer, está bien, pero yo en particular, desde mi última reencarnación, dejé de creer en las vidas pasadas. Es un problema que tengo de escepticismo, no sé. Bueno, pues, algunos psicoterapeutas corporales, como Reich hablaba de energía, de mover la energía, como llegó a sus últimas consecuencias la teoría del libido de Freud, trató de medir esa energía con la tecnología accesible a su época. Estamos hablando de la década de 1940, con galvanómetros trataba de ver qué pasaba con la gente cuando estaba excitada. Luego construyó acumuladores de energía. Entonces muchos psicoterapeutas
corporales se han acercado a estas nociones orientales o místicas o esotéricas o muy New Age y piensan en estos términos de un cuerpo sutil, piensan, trabajan con cuarzos, péndulos, hacen cosas que con el aura. Yo mismo tuve un maestro, ya no puse su foto en la diapositiva, John Pierracos, que vino a México durante varios años, que andaba en esas cosas de las otras vidas y el aura y los chakras y decía que trabajaba con todo eso. Yo nunca sentí nada, la mayor parte de mis compañeros del grupo no, otros sí se clavaron, algunos mandaron encargar a Nueva York anteojos para ver el aura. ¿No te imaginas que tienes un consultorio y entonces llega la persona y te pones tus anteojos para ver el aura? Bueno, o sea, a lo mejor está bien, pero creo yo que eso no es psicoterapia, pero es otra práctica, y una práctica tan popular de la cual la gente tiene tanta necesidad que los libros de Louise Hay se vendieron por millones y que mucha gente pues acude a personas a que les limpien los chakras o le trabajen el aura o le vean un tipo de cosas que igual sí existen y el escéptico soy yo, estoy completamente equivocado de mi mente. Bueno, entonces, la siguiente diapositiva, por favor. Prometí en el título hablar de psicoterapia corporal y educación somática. La educación somática es otro campo profesional que muy cercano a la psicoterapia corporal, que a veces se confunde con él, que lo ha nutrido, pero que no es igual. Si dije hace algún ratito que Reich era considerado el padre de la psicoterapia corporal, una educadora somática, también alemana, Elsa Gindler, es considerada la abuela. Pero ¿qué hacen estos educadores somáticos? Hay muchas personas, voy a decir una serie de nombres que no sé si les digan algo, yo creo que Elsa Gindler no, porque no es tan conocida, ¿sí? ¿Sí? Charlotte Selber, Moshe Feldenkrais, Friedrich Matthias Alexander. Bueno, platico de uno de ellos o dos. Este señor Friedrich Matthias Alexander era actor y declamador, nació en Tasmania. Es sorprendente pensar que alguien puede nacer en Tasmania, pero sí, nació en Tasmania en el siglo XIX, como el demonio de Tasmania, pero bueno, se dedicó a la actuación y a declamar, y de repente estaba perdiendo la voz. Y entonces fue de un médico tras otro y no le hallaban, y entonces, ¿usted ha oído hablar de Alexander? Loren, ¿sí? Sí, ¿verdad? Estaba perdiendo la voz, y entonces, pues se vio frente al espejo porque no podía sentir el cuello, se tuvo que ver, y entonces se dio cuenta que cuando declamaba, para impostar la voz, hacía algo así como parecido a esto, ¿cierto? Él declamaba Shakespeare, entonces te lo imaginas que hacía así, decía to be or not to be, pero de tanto hacer esto, él mismo con su mentón apretaba su tráquea y entonces eso lo lastimaba y ningún doctor lo vio, y entonces él creó un método, lecciones de Alexander, en donde lo básico era tener la cabeza erguida y la dirección del cuello, y entonces se curó y dio clases luego por Estados Unidos y el mundo. Moshe Feldenkrais, ¿alguien ha oído hablar de Feldenkrais? Era doctor en física, se lastimó la rodilla, y cinta negra de judo, se lastimó la rodilla, no le hallaban y dijo, pues voy a hacer un método para curar mi rodilla. Elsa Gindler tenía tuberculosis, le dijeron que te vas a morir, y dijo, no, pues mejor voy a aprender a respirar, y desarrolló un método de gimnasia. Bueno, entonces muchos de estos educadores somáticos empezaron por sanarse a sí mismos, desarrollaron movimientos conscientes, y luego dieron lecciones a las personas que iban con ellos para usar, no me gusta usar,
para vivir mejor en el cuerpo, para habitar el cuerpo, para que el cuerpo fuera más funcional. Uno de estos educadores somáticos, para tratar de hablar de una palabra que diera cuenta de la unidad del cuerpo-mente, pensó en soma. Dijo, el soma es el cuerpo que uno es. No es el cuerpo que yo vi en anatomía, en prepa, que era bastante aburrido, que me tenía que aprender nombres de huesos y ya sabes, de esfenoides y no sé qué cosa, sino el cuerpo sentido, el cuerpo que yo vivo, y el cuerpo funcional. Entonces los educadores somáticos desarrollaron una serie de movimientos para sentir el cuerpo, para detenerme y vivir en mi cuerpo y para hacerlo más funcional. Creo que esta es la última diapositiva. A ver, si hay otra, ya no. Bueno, no, ese es el comercial. Nos regresamos, por favor. Entonces, miren, quiero poner un ejemplo personal para acabar y luego dar un tiempo para las preguntas. Con lo cual, muevo mi silla. Yo casi toda la vida tuve el hábito de, cuando estaba sentado, hacer así, ¿no? Entonces, mis compañeros psicólogos, ya pregunté quiénes son psicólogos. Oye, ¿qué dice la gente? Como, ¿estás nervioso? Bueno, pues sí, ¿no? ¿Y quién? Pero luego vamos a una interpretación un poquito más sutil. ¿Ya te quieres ir? Puede ser. Entonces voy a jugar a la psicología, ¿no? Y voy a decir, a ver, hago el movimiento y voy a tratar de ver qué imágenes vienen a mi mente y qué recuerdos. Me acuerdo de niño que me llevaban de visita con una tía que siempre estaba enferma, la tía María, y entonces me decían, siéntate ahí, no te muevas, no interrumpas. Porque además la tía María tenía un montón de adornos de porcelana, y si uno corría se podían romper, y entonces sentaba en la casa de la tía María. No, pues sí, a lo mejor tengo ese trauma, esa herida del desarrollo, por eso muevo la pierna. ¿O qué será? ¿O será la energía? ¿Debo descargar la energía sexual, vital? Bueno, pues, oye, un tiempo fui corredor, entonces luego llegaba yo a mi oficina en la universidad y la secretaria me decía, maestro, ¿no fue a correr? Vaya por favor a correr, lo veo irritable. No, pues sí, tengo mucha energía, el cuerpo pulsátil, ¿no? Y entonces un día acudo a estas lecciones de Feldenkrais y no se llaman terapeutas, la persona me dice, oye, es que tú, como tienes las piernas largas, entonces no caben a veces las piernas debajo del escritorio o de la mesa, entonces te inclinas hacia adelante, entonces hay cierta tensión en las piernas. ¿Y dónde quedaron las explicaciones psicológicas? Todos esos rollos psicoanalíticos en mi pasado, etc., ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, la psicoterapia corporal ha teorizado acerca del cuerpo y la relación entre el cuerpo y la mente. Probablemente quienes lo han hecho más fueron Reich y sus discípulos, que pensaron en un organismo que pulsa, que tiene vitalidad y cuya vitalidad se ve reprimida por la sociedad. Pero pensemos que escribían en la década de 1920-30, donde había mucho más represión. Ahora vivimos en una época muchísimo más permisiva. De ahí se derivó estas teorías de carácter de tipos psicológicos. Siempre digo, pues hay dos tipos de personas, los que creen que hay dos tipos de personas y los que no. Los psicólogos creen que hay dos tipos de personas o muchos, y entonces hacen estas tipologías. Y luego, en fin, estas cartografías del carácter en donde buscaban encontrar equivalencias por la forma del cuerpo y el
el movimiento del cuerpo y actitudes, sentimientos, recuerdos, etcétera, etcétera. Y en fin, esto se acercó a ciertas concepciones tipo New Age u orientales de chakras, etcétera. La psicoterapia corporal moderna, junto con la educación somática, lo que verían es, por un lado, un cuerpo funcional o no, le invitarían a la persona a estar en contacto con eso, y si hay movimientos, posturas, tensiones, cada quien exploraría el significado que tiene para ella, sin imponer esquemas de que tiene que ser así, de que si tengo el hombro por arriba tiene que ser que tengo un problema con mi padre, etc. Bueno, voy a concluir y si no sé si tenemos tiempo para algunos... bueno, la diapositiva comercial, ¿verdad? ¿De dónde? En estos dos libros, el de Más Allá, derivado de mi tesis de maestría, el más para acá, que salió de mi tesis doctoral, expongo con más amplitud este tipo de cosas de historia de la psicoterapia corporal, su relación con el psicoanálisis, las concepciones del cuerpo, las técnicas, etcétera, etcétera. Bueno, como tenemos tiempo para... Más es un comentario, porque se me hace muy interesante que esas técnicas, esas personas, en varios casos han influido a las artes, específicamente en el ámbito de la danza moderna. Si pienso en las danzantes como Isadora Duncan o Rudolf von Laban, que los términos son muy parecidos. François Delsart, que se llama muy influyente también en el contexto de la danza moderna, en que se trataba exactamente de esa liberación del cuerpo, de la energía. Sí, se me hace, la referencia me parece muy interesante, más por allá conocía ciertos nombres. Sí, mira, si uno estudia como historia de la cultura, Reich, von Laban, etcétera, algunos los ven como que forman parte de este movimiento, oye, a ver qué tan mal lo digo, Lebensreformbewegung, el movimiento de la reforma de la vida. Había en algunos países de Europa Central, a principios del siglo XX, pues unos que parecían hippies, andaban en el campo, a veces se quitaban la ropa, se vestían con ropa floreada, etc. Entonces había esta reacción ante esa sociedad victoriana, o en los países de habla alemana wilhelmiana, ¿no? Que era muy represiva. Y en cuanto a Reich, su segunda mujer, tuvo como 5, Elsa Gindler, era bailarina y había estudiado con von Laban. Y las dos primeras habían tomado lecciones con Elsa Gindler. Es decir, había todo un movimiento cultural de recuperar el cuerpo, de vivir en el cuerpo, etc. Entonces, muy probablemente Reich empezó a trabajar ya más activamente con el cuerpo a partir de lo que aprendió de Elsa Gindler, su segunda mujer, y de lo que le dijeron tanto ella como la primera y otro compañero de él, Fennikel, del trabajo de Elsa Gindler. Había una efervescencia cultural en ese sentido, un movimiento de recuperar el cuerpo muy, muy interesante, que se revivió de otra manera en los 60s. Todo esto se olvidó, y en los 60s, en este movimiento potencial humano, los hippies, la contracultura, la gente redescubrió a Reich y a muchos de estos pioneros. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo que me llama mucho la atención varias cosas. Este intento, digamos, de meter al cuerpo como en distintos tipos, ¿no? Hay tales tipos de cuerpo y todo eso me parece muy curioso y difícil de comprender. Sí. Yo creo que, bueno, yo soy bailarina. Ajá. Y creo que desde donde yo experimento el cuerpo, es muy importante todo el trabajo que se ha hecho de lo que tú estás hablando para nuestra disciplina, y de hecho es parte de nuestra formación estudiar esto, ¿no? O sea, todos los bailarines actuales hemos estudiado Feldenkrais, lo hemos practicado. Hay una influencia muy fuerte, y una de las cosas que a mí me parece interesante de lo que has dicho ahora
pero que al mismo tiempo me cuesta también comprender este intento de encontrar el significado de los movimientos del cuerpo. Ajá. Me resulta muy incomprensible. Sí. ¿No? Bueno. Ese ejemplo que decías de la pierna, ¿por qué se mueve? Pues porque la silla y el sillón me parece más comprensible, ¿no? Sabes, Sí. cómo el cuerpo, cómo está experimentando su posición y su relación con el espacio. Sí. Sí, mira, en cuanto a los tipos, yo lo que creo de la psicología es que desesperadamente a veces ha intentado ser ciencia y entonces se ha equivocado y ha tratado de tomar modelos de otras ciencias. Y entonces creo yo que si la química tenía su tabla periódica de los elementos y la biología tenía la clasificación de Linneo, entonces la psicología pues le da mucha tentación tener tipos psicológicos. Clasificar es un modo de entender. Ante la diversidad que me asombra y que no alcanzo a aprender con H, pues trato de hacer tipos y creo que es algo que todos hacemos y por supuesto que los tipos psicológicos, los que sean que hayan aprendido, pues no son ciertos, pero como dice Eugene Gendlin, tampoco son falsos. Si los tomamos como algo que puede arrojar luz, que puede iluminar parte de mi experiencia, pues está bien. De repente me puede ayudar a entender a algunas personas, está bien, pero por supuesto las personas no son los tipos psicológicos. Me explico, ¿no? Y luego lo mismo en las equivalencias del cuerpo. Mira, sí hay investigación antropológica, sociológica, desde la etología, desde la psicología clínica, desde la psicología social, del significado de gestos y movimientos. Hablo de alguien muy conocido ya por tiempo, Paul Ekman. ¿Alguien ha oído hablar de Paul Ekman? Paul Ekman es un estudioso de la emoción y la expresión facial y profesor emérito de Berkeley, creo que está en Berkeley ya retirado, autor de montones de investigaciones. Y su trabajo se basó para hacer una serie que salió hace unos 3-4 años, se llamaba Miénteme o Lie to Me. Bueno, ya se llevó como a lo popular, a lo detectivesco, pero en efecto Paul Ekman encontraba pues, el significado y la función de diferentes expresiones faciales. Entonces, sí hay fundamentos, pero también, como decía yo hace un ratito, no hay reglas fijas, o muy raramente las hay, de que determinada forma del cuerpo, etcétera, siempre tiene que significar, ¿no? Lo que sí sucede es que las personas, los seres humanos, somos animales que buscamos significado en todo. Y entonces, aunque no lo tenga, construimos narrativas más o menos coherentes para explicar el mundo, que a lo mejor es misterioso. Entonces, son las teorías psicológicas, ¿no? ¿Alguien más? Sí. Pero yo pienso que más bien como que iría al revés, ¿no? O sea, ahorita que estabas tú hablando de... Mi familia vivimos mucho tiempo en Tacuba, en la Pensil, en la colonia Pensil. Y yo me acordaba de mi tía ahorita que te estaba escuchando. Sí. Ella fue, por influencia mía, yo le decía, pues ve a un psicólogo por algún problema que tenía. Ajá. Y encontró la cura más bien en una señora que hacía limpias y este tipo de cosas. Le asentó muy bien. Ajá. Y lo digo por todo lo que escuché en tu exposición. Entonces mi pregunta concreta es hay muchas teorías, pero no será más bien, no es el encuentro de la teoría con el ser humano específico lo que puede sanar a una persona, sino Ajá. esa persona que se acomoda a esa creencia, a esa corriente, no sé, la que encuentra una... Tú, por ejemplo, encontraste la cura de tu rodilla y es algo similar a lo que me recordó mucho a mi tía también, ¿no? Porque dijiste, bueno, no lo dijiste así, pero yo pensé, tal vez pudiste haber recorrido psicoanalistas, psicólogos y demás, y te dieron una explicación para esa rodilla que te satisfizo mucho, al parecer. Mi tía no necesitó de nada de esto para sanar su vida, digamos. Por eso mi inquietud en ese sentido, ¿no?
Bueno, no sé si lo expresé bien. Pero... Sí, muy bien. Creo que sí. Mira, este sería otro tema, ¿ves? Pero la investigación en psicoterapia lo que demuestra en los últimos 30 años es que el factor más importante, el factor curativo más importante es la relación. Entonces, si tu tía estableció mejor relación con la curandera que con un doctor en psicología, pues le va muy bien. Entonces, ese es el factor más importante, ¿ves? Si puede haber un doctor en psicología que no establezca una relación empática con la persona que va a su consulta, y puede haber un pasante o una chamán o la curandera o la hierbera que sí. Por otra parte, no hay que subestimar el uso del ritual. Muchas de las prácticas psicoterapéuticas de estas, tipo psicodrama, que no hablé de esto, algunas de las corporales, etcétera, tienen muchos elementos rituales. Los rituales resignifican. Entonces, muy probablemente esta curandera hizo algún ritual que resignificó algo de tu tía, y además a lo mejor tiene que ver más con su contexto cultural, con su vida, que el consultorio de una persona en la colonia Roma o en Polanco. Entonces, bueno, pues